Pasan 5 minutos de las 9 de la noche, 5 minutos de las 9:30. Ya parezco Carlos Alsina, que tiene unos problemas con la hora. Lo que pasa es que él, claro, se levanta temprano y entonces tiene una buena excusa. Las 9:35, las 8:35 en Canarias. Estamos en La Brújula, en la sintonía de Onda Cero. Y ya está en este estudio la ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿Qué tal? Buenas noches, ministra. Muy buenas noches. Pues hace un año, a estas horas... Bueno, España en realidad a estas horas estaba debatiendo sobre la defenestración de Pablo Casado, que era lo que nos estaba ocupando entonces, ¿no? Pero llegada la madrugada nos sobresaltó la invasión de Ucrania, ¿no? ¿Usted cómo recuerda ese día? Bueno, lo recuerdo perfectamente por una razón. Todo el mundo sabía ya, habíamos tenido una reunión de ministros de OTAN hacía muy escasos días, los servicios de inteligencia ya estaban un poco alertas y todo el mundo sabía que entre el 23 y el 24 de febrero esa invasión que Putin negaba se iba a producir. Y recuerdo que eran las 5 de la madrugada cuando me sonó el teléfono. Y dije, ya está, se ha producido. ¿Y estaba durmiendo usted? Estaba durmiendo. Y era el alto representante, Borrell, y simplemente me dijo, ya se ha producido la invasión. Y bueno, pues lo recuerdo perfectamente. Era una crónica de una invasión anunciada y a partir de ahí, pues lo que hemos visto, ¿no? Un Putin que pensó que en 10 días iba a poder sojuzgar a Ucrania y un pueblo ucraniano que se está resistiendo heroicamente. Nos está dando alguna lección a todos de coraje, porque yo siempre digo, no solamente están defendiendo su patria y la integridad territorial, sino que están defendiendo una comunidad de valores, los valores democráticos en los que creemos, ¿no? Y es una guerra que está siendo terrible, porque es una guerra en la que se está masacrando a la población civil. No solamente que sea una guerra, con lo terrible que son las guerras, sino en la que además se está violando los principios mínimos del derecho internacional en el ámbito de la guerra, con ataques indiscriminados a la población civil. Pues así estamos. Por eso digo que esa noche la recuerdo perfectamente. Todos sabíamos que eso se iba a producir. Yo quiero recordar también que Putin lo negaba cuando decía que eso era, no sé cómo decía, desinformación o mala información, propaganda estadounidense, y efectivamente pues se produjo lo que se produjo. Y entonces usted creía que el pueblo ucraniano, el ejército ucraniano podía resistir hasta estas alturas, un año después seguir resistiendo e incluso, bueno, con un cierto ánimo triunfal. O sea. Bueno, yo le tengo que decir que durante este año he estado muy en contacto con los ciudadanos de Ucrania. He estado en Odessa, visitando Odessa, he estado en el Hospital Militar de Odessa y después aquí en España hemos traído a muchos heridos ucranianos que están tanto en el Hospital Militar de Zaragoza como en Madrid. Hemos tenido a militares a los que estamos formando, enseñando. Tengo mucho contacto con la gente de allí de Ucrania y no es que solamente sean heroicos, es que nos dan cada día una lección de moral. Mire, yo, por ejemplo, pues he visto personas con unas amputaciones terribles de piernas, de brazos, que vienen aquí a que se les ponga la prótesis y lo único que quieren es que se les ponga ya para poder volver a su país. Y además es curioso porque algunos dicen no podremos ir al frente, pero podemos instruir a los demás. Hace poco, relativamente, bueno, hará 2 semanas que estuve en Toledo porque estaba en un grupo de soldados ucranianos que se estaban pues preparando y entrenando, pues había una mujer joven, no llegaba a los 30 años, y me dijo que tenía 2 hijos, que había dejado a sus hijos con su madre, y yo le pregunté y me dijo, es que yo me estoy entrenando para ir a luchar y lo hago por defender mi país y porque quiero un mundo mejor para mis hijos, ¿no? Entonces yo creo que nos están dando una lección de heroicidad, nos están dando una lección todos los días, y claro, cuando es un poco, esto lo dicen siempre en el ejército, la moral, en todos los ámbitos de la vida es muy importante y eso es lo que le está fallando al soldado ruso. El soldado ruso está yendo obligado precisamente por estos delirios de Putin y no viven esa causa como suya, no la pueden vivir como suya. Y cuando alguien en un ejército o como en la vida misma tiene una moral de victoria, tiene la moral alta, pues es verdad que siempre es mucho más fácil. Y además cuando tú estás luchando por tu tierra, por tu familia, ante la injusticia, ¿no? Porque como decía antes, lo que te cuentan de mujeres, niñas violadas, las matanzas de Izium, de Bucha, en fin, pues yo creo que eso hace que tengas una moral muy alta. Nos ha sobresaltado mucho esta semana, hemos hablado de la guerra desde distintos ángulos y en fin, me ha sorprendido el hecho de que siguen llegando refugiados a España, pero en un número además muy elevado.
Sí, siguen llegando y a España llega un número muy, muy elevado porque tenemos más de 150.000, pero imagínese en países como Polonia, por ejemplo, donde hay más de 2 millones de ciudadanos de Ucrania. Y además a veces está pasando una cosa que a veces no, la mayoría de los casos, los que vienen son mujeres y niños, porque los hombres están llamados a filas y por tanto son familias, pero con el hombre que se queda ahí en el frente, y hay muchas mujeres que se quedan también en el frente, porque hay zonas donde realmente el nivel, como decía antes, de violencia, de vulneración de derechos humanos y de los bombardeos con todo tipo de misiles, estos drones de fabricación iraní, pues hacen que muchas familias, insisto, mujeres y niños que no están llamados a filas, pues quieran salir. Pero también le digo, hay muchos otros que vuelven, ¿no? Que dicen que quieren volver a defender a su patria y que quieren que sus hijos estén allí. Lo que quieren es volver a su casa, claro, es lo Efectivamente, normal. a su casa. Aquí es temporal, además la adaptación de los niños que no conocen el idioma. No conocen el idioma es una de las mayores dificultades que hay. Nosotros lo tenemos, por ejemplo, también con los heridos que vienen, con los militares que vienen a las labores de entrenamiento. Y yo quiero agradecer a todos los ciudadanos de Ucrania que nos están ayudando en muchos ámbitos precisamente como intérpretes, ¿no? Porque a veces pues el idioma es una barrera, pero están siendo muy generosos. Ellos, algunos de estas intérpretes me dicen que la forma que tienen de ayudar a su país es estar aquí y ayudar a los heridos, ayudar a los militares, traducir, y que es su forma de colaborar también y de ayudar a su país. Claro. Ya es significativo, ¿no?, que un año después del comienzo de la guerra, quien esté paseando por las calles de Kiev junto a Zelensky sea el presidente Joe Biden y no Vladimir Putin, ¿no? Eso ya es un mensaje muy poderoso, ¿no? Pero es impensable la victoria de Ucrania. ¿Es una hipótesis la victoria de Ucrania o eso está descartado? Bueno, vamos a ver. Yo creo que ya hay una victoria evidente. Hay una victoria evidente de Ucrania porque para Putin en una semana o en 10 días esto se iba a terminar. Era una invasión, se terminaba, se acababa con el régimen. Un año después el régimen sigue y los ciudadanos de Ucrania están ahí con más moral que nunca, ganando batallas. Y eso es algo que evidentemente Putin lo sabe y lo ha perdido. Otra de las cuestiones que Putin no contaba es la unidad de todos los países, tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Por tanto, hay victorias, por decirlo de alguna manera, si lo podemos llamar victorias. Mientras tanto, la gente sigue muriendo. Este tipo de guerra, nadie pensó que iba a haber una guerra convencional, que muchas veces parece una guerra más propia de la Primera Guerra Mundial que actualmente, efectivamente, ¿no? Nadie pensó que iba a haber una guerra en estas condiciones. Vamos a ver cómo evoluciona todo, porque cuando a veces se dice, bueno, es que hay que tratar de conseguir un alto el fuego, ojalá, porque todos estamos por la paz, todos estamos ayudando a Ucrania porque queremos la paz. Pero hay un problema, que quien inició esta invasión, que la inició en contra de todos los esfuerzos internacionales que se hicieron, fue Vladimir Putin. Y yo creo que todo el mundo lo oímos antes de ayer, diciendo que esta guerra iba a continuar, que Rusia no iba a parar en ningún momento. Y está claro que Putin quiere continuar. Y quiere porque no quiere aceptar que no ha conseguido sus objetivos, ¿no? Bueno, ahora mismo, de hecho, en la Asamblea General de la ONU, que se está celebrando en Nueva York, la fórmula más repetida es una paz justa. Claro, el sustantivo no presenta demasiados problemas. Todos queremos la paz. El problema es el adjetivo. ¿Qué es una paz justa? O sea, ¿España qué considera que es una paz justa? ¿Volver a las fronteras del 2014 y que se renuncie a Crimea? ¿Renunciar a los territorios anexionados del Donbass por parte de Rusia? ¿Qué es una paz justa? Bueno, lo primero que hay que decir en esto, y hay que decirlo claramente, hay un único responsable. Y el único responsable es Putin. Eso es lo primero. Lo segundo, hay un país que está siendo agredido, que está siendo masacrado, que es Ucrania. Los demás podemos ayudar a quien es la víctima. Los demás podemos tratar de ayudar a que haya un escenario que pueda permitir una situación de diálogo. Pero efectivamente es Ucrania y son los ciudadanos ucranianos los que están siendo agredidos y los que tienen que determinar qué es la paz. Y la paz no es solamente que dejen de disparar las armas, porque también para eso está la paz de los cementerios. La paz no es que dejen de disparar las armas. La paz es que haya respeto a los derechos humanos. La paz es que se respete la integridad territorial. La paz es que no se violen a las mujeres y a las niñas. Eso es la paz. Porque si no, podemos decir que en las dictaduras también hay paz.
No hay violencia. La paz de los cementerios. Entonces, la paz de los cementerios, que decía yo antes. La paz es que los derechos humanos de las personas sean respetados. La paz es que la integridad territorial de tu país sea respetada. Y eso es lo que hay que conseguir. Mientras hablábamos, ha saltado la noticia. Precisamente la Asamblea General acaba de aprobar por 141 votos a favor, 7 en contra y 32 abstenciones, incluido China, que esto es importante, no ha cambiado el sentido de su voto, una resolución que solicita a Rusia que termine con su guerra y con su campaña de agresión y violencia, que retire de Ucrania sus tropas sin condiciones y que pide a ambas naciones que busquen de manera inmediata una paz duradera, que es otro adjetivo también bastante conflictivo. No sé si espera algo de la propuesta china que se va a presentar en la Asamblea General. Bueno, no lo sé. Cualquier propuesta que pueda ayudar a crear esos escenarios de conversaciones y de diálogos, es decir, todo el mundo sabe que al final los conflictos bélicos terminan en una mesa de negociación. Eso es así. Pero claro, para que poder haber una mesa de negociación tiene que haber condiciones para ello. Y esta, insisto, quien invade Ucrania es Putin. Quien dice que va a llevar la guerra hasta el final, porque con Rusia no se puede, es Putin. Por lo tanto, yo creo que ojalá, porque todos queremos la paz, porque no queremos que siga muriendo gente de ningún tipo, ni rusos ni ucranianos. Ojalá hubiera ese escenario. Pero las posiciones de Putin pues son bastante preocupantes. Bueno, y mientras ese momento llega, el momento de las conversaciones, que ahora mismo están rotas, pues nosotros estamos preparando y ayudando al ejército ucraniano a combatir. ¿Cuándo estarán listos? Yo le voy a hacer una precisión que me parece que es muy importante. Sí. A combatir. Hay un matiz, a defenderse, a defenderse, porque eso yo creo que es muy importante. Es decir, cuando España desde el 24 de febrero, junto con el resto de los aliados, está enviando todo tipo de material humanitario y material militar, lo hacemos con una finalidad, el derecho que pueda ejercitar Ucrania el derecho a la defensa. Que los ciudadanos ucranianos no sean vilmente asesinados en un contacto de guerra. Por tanto, es un matiz que es muy importante. Yo siempre digo que esta no es como si dijéramos una guerra por simplificarlo entre ejércitos, sino que es un país el que invade otro y el que además ataca a la población civil. Entonces esto, en cualquier ámbito del derecho nacional y el derecho internacional, existe el derecho a la legítima defensa. Y nosotros lo que ayudamos es a que se defienda un pueblo injustamente tratado. No, es una precisión que está muy bien, o sea, es verdad, a defenderse. De hecho, hay otra precisión también que además conviene repetirla especialmente en su Consejo de Ministros, es que la OTAN es una alianza defensiva. Efectivamente. No se suele entender demasiado bien por parte de algunos ministros. Yo creo que eso es importante. A veces, yo creo que no se conoce, hay quien habla muchas veces de muchos temas. En este país todos, yo la primera, hablamos de temas que no conocemos y a veces pontificamos de temas que no conocemos, ¿no? Pero efectivamente, como usted bien dice, la OTAN es una alianza defensiva y en este caso está siendo absolutamente escrupulosa en que no haya ningún tipo de es decir, es el artículo 5 de la OTAN. Solo OTAN entraría si se agrediera a un país de la OTAN. Todo lo demás son especulaciones pues desconocedoras del Tratado de Washington. Como por ejemplo el decir que no se puede asegurar que tropas españolas lleguen a combatir en el suelo ucraniano, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo no sé quién ha dicho eso, pero quien... Bueno, yo eso digo, Yone Belarra, que es ministro del Reino de España. Pues quien haya dicho eso, quizá, quiero yo pensar que es que no conoce el Tratado de Washington en el que la OTAN solo interviene cuando un miembro de la OTAN es agredido, solo en ese caso. ¿Cuándo estarán listos para contribuir a la defensa contra el ejército ocupante los tanques Leopard, los carros de combate Leopard que vamos a enviar? Bueno, yo tengo que decir que desde el 24 de febrero España está enviando material. Está enviando material precisamente para que Ucrania se defienda. Y luego le contesto a la pregunta, pero déjeme que para mí ha sido una satisfacción cuando hoy he visto en el Parlamento ucraniano que los parlamentarios ucranianos llevaban la bandera española, estaban con la bandera española agradeciendo a España la colaboración y el esfuerzo. Y durante un año, y yo también quiero decirlo aquí, por parte de las Fuerzas Armadas Españolas se ha hecho un esfuerzo de recopilar material, de enviar material para ese derecho a la defensa, de recibir heridos. España en su conjunto ha sido muy solidaria con Ucrania. Por tanto, es emocionante ver
la bandera española en el Parlamento ucraniano, porque de alguna manera es el reconocimiento a todo ese esfuerzo que se está haciendo, y yo en mi caso pues no puedo hablar más que la generosidad de, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, ¿no?, de los pilotos del Ejército del Aire que han hecho cientos de vuelos para llevar material a Polonia, que es donde se lleva el material, o para traer heridos, para traer enfermos, o yo qué sé, pues cualquiera de los ejércitos, cuando hemos enviado pues generadores eléctricos a poblaciones donde no hay luz. En el tema de los carros de combate, España, hay dos modelos de carros de combate, esto un poco por simplificar las cuestiones. Los A4 y los A6. Los A4 son el modelo antiguo, es un modelo antiguo, pero que es un modelo perfectamente operativo, por decirlo de alguna manera. Y los A6. España, desde hace años, los A4 los tenía, dijéramos, la inmensa mayoría de ellos ya no los tenía utilizables porque estaban en Zaragoza, en casetas, y estábamos utilizando los que utilizamos en este momento para la defensa nacional, que son los A6. Lo que hemos hecho en este momento es que esos A4 que estaban en Zaragoza, que ya no se utilizaban, están siendo objeto de reparación, de puesta al día, de una puesta al día para poderlos entregar pues a final de marzo, a principio de abril, en conjunto con el resto de los aliados. Pero hay algo que me parece muy importante. No basta con enviar los carros de combate, hay que formar a las tripulaciones. Si tú no formas a las tripulaciones de los carros de combate, si tú no formas a las personas del mantenimiento de los carros de combate, no sirve para nada, porque es como si yo le regalo a usted un Ferrari o le regalo un avión, si no lo sabe llevar, no sirve para nada. Y también necesitan apoyo aéreo esos carros. Es que Zelensky hoy le insistió al presidente Sánchez. En esto hay que decirlo muy claro, España no tiene esos aviones F-16 para poder prestar apoyo aéreo. Entonces nosotros estamos formando ya militares ucranianos que han llegado ya a Zaragoza para el uso de los Leopard, y la primera tanda de 6, luego añadiremos otros 4 más, pues pensamos que están ya en este momento, como decía, en una reparación absolutamente imprescindible porque no funcionaba, entre final de marzo y principios de abril, y al mismo tiempo estamos ya entrenando a los militares ucranianos. Es que me llamó la atención el verbo que utilizó Pedro Sánchez. Decía el presidente, trataremos de que sean 4 más. Es decir, no está asegurado que sean esos 4. Bueno, vamos a ver, en principio los que están en este momento en reparación son 6 y la idea son que se lleven, como decía, a final de marzo, principio de abril, pero todo esto entra dentro de un grupo conjunto con el resto de los aliados. Los carros de combate españoles se van a incorporar a ese grupo, a un batallón formado por otros países, donde estarán pues Polonia, Canadá, Portugal, Alemania, luego llegarán los otro tipo de carros de combate. Entonces, los primeros que están siendo objeto de reparación son estos 6, y luego, efectivamente, en función de cómo vayan evolucionando las circunstancias, pues repararemos otros 4 más para poderle enviar. En cualquier caso, el envío de armamento pesado es sin duda un salto en la colaboración de las naciones aliadas con Ucrania. No sé si en el gobierno sigue provocando tensiones cada vez que se produce uno de estos saltos. Me refiero con el socio Podemos. Bueno, es un salto porque efectivamente también es verdad que hasta ahora el nivel es decir, cómo está evolucionando la propia guerra, el desarrollo por vía terrestre, pues hace que la defensa de Ucrania exija los carros de combate. Es decir, la propia forma de atacar de Rusia pues exige que en este momento los carros de combate sean necesarios. La guerra, en función de cómo evoluciona, son unas necesidades u otras necesidades. Usted hablaba antes de los aviones. España no tiene F-16 y, por tanto, no los va a aportar. Yo creo que la posición del gobierno es una posición, lo ha dicho hoy el presidente del gobierno, que es quien tiene la representación del gobierno. Todo lo demás son opiniones muy respetables, pero quien es la expresión de la política exterior y de la política de defensa de un gobierno es el presidente del gobierno. Me está recordando al ministro Planas, que estuvo recientemente aquí en Más de Uno y también utilizaba la misma fórmula. Decía, bueno, hay opiniones, ¿no? Y luego está la posición del gobierno. Es que es lo que es, ¿no? Y claro, lo que pasa es que cómo convive una ministra de Defensa, ¿no? Sobre todo en este contexto, ¿no?, de las relaciones internacionales, con una facción de su gobierno, o una parte de su gobierno, facción quizás sea exagerado decirlo, ¿no?, pero una parte de su gobierno que es declaradamente anti-OTAN.
Pues mire, una ministra de Defensa convive sintiéndose muy orgullosa de los 120.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Para mí eso creo que es algo que todos los españoles estamos muy orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. A mí me dan cada día una moral, eso que hablamos de la moral, ver el esfuerzo, ver el trabajo, ver cómo se vuelcan en todas las misiones que hacen, y comprenderá que para mí eso es un chute de moral, si me lo permite. Y además tengo que decir que tanto en el ámbito de OTAN como Unión Europea, ver a los militares españoles formados, preparados, entregados, pues es una señal de satisfacción, de orgullo. Así que yo me siento, lo digo muchas veces, para mí es un orgullo, creo que se lo ha dicho a usted, formar parte de este gobierno y además ser ministra de Defensa, porque vuelvo a decir, a mí me da muchas satisfacciones y ver las Fuerzas Armadas que tenemos, pues es un lujo. Sí, es verdad, lo dijo aquí en una entrevista en La Brújula, lo del orgullo, precisamente. Hay una pregunta, por cierto, que deseaba hacerle desde hace tiempo y no tiene que ver con esto de la guerra, ni siquiera con defensa. Usted fue la número 2 de aquel superministerio, ¿no?, de Belloc, ¿no?, de Justicia e Interior. Fueron los mediados de los años 90. Claro, fue entonces cuando se renovó el Código Penal, ¿no?, que ustedes llamaron de la democracia. ¿Y cómo le permiten, y permítame que se lo diga así, cómo le permiten, Irene Montero, que se refiera a ese Código Penal como el Código Penal de la manada? Bueno, yo mire, no voy a entrar. Creo que hay cosas que se descalifican por ellas mismas, ¿no? El Código Penal del 95 fue el Código de la democracia, un código que fue objeto de muchísimo estudio, de mucho debate, gente con una formación jurídica muy, muy importante, porque las normas hay que hacerlas con formación jurídica y hay que dar entrada y paso a los que conocen el derecho. Y yo particularmente me siento muy orgullosa del esfuerzo que se hizo en el año 95. Luego es verdad que la realidad social ha cambiado y la realidad social que tiene España no es la que tenía en el año 95 y las leyes pues evolucionan y las leyes cambian. Pero efectivamente yo creo que al revés, yo creo que lo que habría que hacer es elogiar aquel código, porque en el año 95, cuando se realizó, un año que no nos olvidemos, eran unos años complicados, eran unos años muy difíciles y en aquel momento aquel Código Penal pues fue un paso más en la consolidación de la democracia en España. Así que hay comentarios que, bueno, por sí solos pues... Yo no soy jurista, o sea, no sé si efectivamente el desdoblamiento entre el abuso y la agresión es lo más pertinente o no, pero sí me parece escandalosa la fórmula, ¿no? El Código Penal de la manada, además señalando, ¿no?, como si lo hubieran, no sé, escrito ese Código Penal unos reaccionarios y ver la pasividad del Grupo Socialista ante esas acusaciones tan graves. Es que ya digo que la formulación me parece escandalosa. No sé, me parece de verdad desazonador, ¿eh? Bueno, yo lo que le puedo decir es que el Grupo Socialista ha presentado ya una proposición de ley precisamente para modificar lo que hace referencia al Código Penal. Creo que eso es lo más importante de todo, ¿no? Entonces, eso está en trámite. Se ha visto que esa reforma que se hizo ha producido unos efectos pues absolutamente rechazables y bueno, pues yo espero que pronto se llegue a la aprobación con el mayor consenso parlamentario posible. Mire, usted hablaba del 95 y demás. Yo ingresé muy joven en la carrera judicial. He estado muchos años en la jurisdicción penal, he estado muchos años aplicando el Código Penal, he estado muchos años condenando a violadores y he estado muchos años defendiendo a las mujeres y a las mujeres víctimas de las agresiones sexuales y de las violaciones. Y el consentimiento siempre lo hemos tenido en cuenta, porque el consentimiento es lo más importante. Así que yo lo único que espero es que este debate termine, porque lo que me duele y lo que me preocupa son las víctimas, y yo creo que tenemos que tener la máxima solidaridad con ellas. Yo siempre digo, la política tiene que ser empatía y emociones. Cuando hacemos algo en nuestras normas o en la gestión nuestra de nuestro ministerio que produce dolor a las personas, que produce dolor pues a las víctimas, en este caso a las mujeres que han sido víctimas de una agresión sexual, a lo mejor nuestra voluntad era buena, a lo mejor la norma era buena, pero nos hemos equivocado. Usted es jurista, estaba en ese Consejo de Ministros junto a otros juristas del Gobierno. ¿No percibieron que esto podía ocurrir? Yo no voy a mirar al pasado. Creo que el pasado está ahí. Creo que está habiendo sufrimiento, mucho sufrimiento en las mujeres que han sido víctimas de agresión sexual o de cualquier tipo de violencia sexual, y que ven que se están reduciendo las condenas de aquellas personas que
las agredieron, y por lo tanto me parece que es imprescindible que cuanto antes haya esa reforma. Pero es que las normas no se pueden plantear como esto es mi ley o es la ley de otro, o ganas tú o gano yo. No, las leyes están dando respuesta a lo que queremos, que es proteger a las mujeres, a las víctimas. Si no la están dando, nos estamos equivocando, y nuestra obligación es corregir ese error. Una pregunta más acerca de un asunto, justo teníamos noticia hoy la oposición ha pedido su comparecencia para explicar unos contratos de defensa adjudicados a empresarios en este caso que se está investigando, ¿no?, del caso Mediador. La juez está investigando 2 contratos adjudicados por defensa a una empresa de la trama. ¿Usted ha podido revisar pues esta misma mañana, cuando me he enterado, porque efectivamente nosotros, las personas que están en este tema, no tienen, vamos, yo no tengo constancia de que tenga ninguna relación con defensa. Si hay algún contrato se mirará, pero yo, vamos, ignoro por completo el tema. No le puedo decir porque lo ignoro. Y tengo que preguntarle por los globos, porque estoy verdaderamente... Yo siempre que salimos, estamos en la tertulia y sale el tema de los famosos globos, confieso mi estupefacción, mi confusión y sobre todo mi ignorancia. No sé exactamente lo que está ocurriendo. ¿Algún globo, tienen ustedes noticia de estos espías, ha sobrevolado el espacio aéreo español? ¿Esto es tan frecuente como se dice? La verdad es que el tema de los globos, hoy en día tenemos que asumir todos que el espacio ultraterrestre pues es un dominio más que está ahí y en el que se puede producir de todo, ¿no? Yo no me atrevo a hablar de los globos estos que han sobrevolado Estados Unidos y Canadá, porque sería una irresponsabilidad por mi parte. Que efectivamente pueden tener el objetivo de algún tipo de espionaje, pero yo no lo sé en este momento aquí en España. En este momento, esos globos que pudieran tener una finalidad de ataques y demás, nosotros no tenemos constancia, no lo ha habido. Claro. No, es que leíamos informaciones que decía la inteligencia estadounidense, no sé si de forma, en fin, exculpatoria por haber tardado tanto en derribar el famoso y dichoso globo, que habían recorrido pero los 5 continentes. Pues yo, desde luego, en España yo no tengo conocimiento, ni nadie de mi ministerio me ha dado cuenta de que hubiera habido ese sobrevuelo de esos globos. Vale. Y una última pregunta. ¿Han averiguado al final qué ha pasado con lo de Pegasus? ¿Sigue la investigación? Me refiero a la infiltración en el móvil del presidente, que es una cuestión que... Bueno, hay un juez que está instruyendo el asunto. Se está aportando al juez todo el material posible, pero mire, también tengo que decirle que todo este tipo de infiltraciones con estos sistemas es muy difícil. Yo diría que prácticamente imposible saber quién están detrás, porque hay un nivel de sofisticación muy complicado, es muy difícil saberlo. Es incluso difícil a veces detectar que esa infiltración se ha producido, pero luego nunca nada es imposible. Pero a mí lo que me dicen los técnicos, yo no soy una técnica en esta materia, es que es muy, muy difícil llegar a saber quién está detrás. Y lo que se ha sustraído del móvil. Lo que se ha sustraído es, sabemos el periodo de tiempo en el que se sustrajo y hay un número de gigas que se han sustraído, eso sí que se puede saber, pero quién lo ha hecho es muy difícil porque son sistemas que son muy, muy, muy sofisticados. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, usted hablaba de los globos, el nivel de vulnerabilidad que tenemos hoy en día. Es decir, la ciencia y los avances tecnológicos nos permiten muchísimas cosas, nos permiten avanzar mucho, pero al mismo tiempo nos hacen muy vulnerables, nos hacen muy, muy, muy vulnerables. Y eso es algo con lo que vamos a tener que aprender a convivir. Hay veces que, igual que se dice, no se puede poner barreras a la mar, ¿no? Y hay una serie de cosas. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, cada día en España y en el mundo entero hay tal cantidad de ciberataques que si viéramos los números aquí en España, o sea, a diario hay tal cantidad de ciberataques que tenemos que ser conscientes de que el futuro va a ser hacernos muy vulnerables. Bueno, eso forma parte de la guerra no tan convencional que hace Rusia también. Efectivamente, y por supuesto esta guerra híbrida y que son los ciberataques, y luego otra guerra que es la guerra de la desinformación, que ahí también tendrán algo que decir ustedes, ¿no? Hombre, desde luego, nos va la vida en ello, ¿eh? Por eso digo la importancia de que la información sea una información rigurosa, sea una información exacta. Pero el tema de los ciberataques es un tema que es en todos los ámbitos. Y fíjese lo importante que es todos los avances que está viendo la inteligencia artificial y demás, ¿no? Pero todos los campos tan desconocidos que nos abren, ¿no?
armas que se van a mover con inteligencia artificial y los valores éticos. Ahí lo dejo. Sí, claro, bueno, es que hay muchos dilemas. Ahora estamos a vueltas con la inteligencia artificial, sin ir más lejos. Por eso digo, ahora, por ejemplo, pues lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Uno dirige un dron y donde caiga, curiosamente siempre cae donde hay víctimas civiles y donde hay... Bueno, es que aparte el dron tiene un componente psicológico que es terrible, ¿no? Que es la deshumanización total ya, ¿no? Claro, porque, claro, es la visión de un videojuego, exactamente, en el que no hay sonido, hay contacto, hay una lejanía con las víctimas que hace que se vean unas manchas. Así es. Y mire, yo, por ejemplo, cuando estuve en Odessa, allí, claro, aparte del frío y que enseguida es de noche, ¿no? Pero de repente, pues como consecuencia de esto, se produce el corte de todos los generadores eléctricos, de toda la electricidad, y tú tienes una ciudad, tienes un país, imagínese lo que eso supone, ¿no? Cuando las alarmas empiezan a sonar, entonces ese efecto psicológico también, aparte de los muertos que está viendo, de los heridos y con mutilaciones muy graves, ya le digo, son generaciones que se van los niños y los jóvenes en el odio, y eso es algo muy, muy terrible. Eso es algo, las secuelas, va a haber secuelas físicas horrorosas, pero va a haber unas secuelas de odio también que creíamos superadas después de la Guerra Fría, y eso no podemos perderlo de vista tampoco. Claro, es que además tras el éxito de la contraofensiva de Ucrania hubo una mutación en la estrategia de Putin que decidió castigar las infraestructuras críticas de las ciudades para hacer inhabitable completamente Ucrania. Ese es el tema. Por eso yo le decía antes que es muy importante, no estamos ayudando a combatir, estamos ayudando a defenderse. A esas personas, a esos ciudadanos que no pueden hacer su vida normal, ¿no? Pues a esos niños que tienen que dar las clases en los refugios subterráneos. Entonces, pues... eso es algo que... hablábamos ayer con una historiadora que se llama Elena Bogusch, que vive allí en Moscú. Es muy interesante toda la charla, ¿no? Pero entre otras cosas nos decía algunas cuestiones cotidianas, no de análisis sesudo sobre las relaciones internacionales, como el hecho de que quería arreglar el gas, pero no podía porque habían movilizado al trabajador que tenía que hacerlo para acudir al estadio, al festival aquel que había montado Putin, ¿no? Claro, de ahí, en fin, tirando el hilo, también nuestro corresponsal Xavier Colás averiguaba que pagaban 500 rublos a los que iban, lo cual tiene algo de esperanzador, por cuanto parece que hay un cierto alejamiento, ¿no?, de la población respecto de Putin. Es difícil decirlo porque Rusia no es exactamente un régimen de opinión pública como puede ser cualquier país occidental, pero quizás puede estar desgastando a Putin esto. Lo que pasa es que Rusia es un país inmenso y él sabe perfectamente dónde recluta a la gente. No lo recluta de las grandes ciudades, donde hay una población más o menos informada. Lo recluta pues en las zonas más lejanas de Siberia, en una población determinada con menos recursos económicos o con menos formación. Y luego estamos hablando mucho de Ucrania, que es esencial y fundamental, pero tenemos a Rusia en África, tenemos a Rusia en el Sahel, extendiéndose cada vez más por medio del grupo Wagner, mucho más cruel y mucho más cruento todavía, si es posible, que el ejército ruso, ¿no? Claro. Es decir, que el grupo Wagner aún considera que Putin es débil, ¿no? Entonces, y ahí son mercenarios en los que los han sacado de las cárceles y por una cantidad, pues, la que sea, yo no sé qué cantidad es, lo mismo matan en Ucrania que matan en Burkina Faso. Y un militar tiene un código, un mercenario, ¿no? Efectivamente, porque un militar, incluso aunque tenga que verse en una guerra, por eso yo decía que esta guerra está vulnerando las normas del derecho de la guerra, porque incluso los militares, con los prisioneros que capturan, con las poblaciones donde entran, tienen un código, que Rusia no lo está teniendo. Si a ello añadimos que son mercenarios por dinero, que vienen de los peores delitos de las cárceles rusas, pues imagínense la combinación. Bueno, ministra Margarita Robles, ministra de Defensa, muchas gracias por estar un día más en A ustedes, La Brújula. como siempre, encantada de estar aquí.